A las muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas, pasen y vean. Esto es... Hago esa especie de onomatopeya porque pese a que don Guillermo Artiagoitia García, Willy para los amigos, es una máquina a la hora de manejar toda la tecnología que hace posible que este programa una semana más esté con todos ustedes vosotros. Aquí habrán visto una manera, una especie de una puerta más para poder entrar en este espacio, en este tiempo de televisión que es La Visita. Uno de los programas, como bien sabéis, más veteranos en la historia de la televisión en este país, con casi 19 años ininterrumpidos. Y eso yo creo que da para mucho, pero sobre todo en mi caso y en la gente que hacemos posible esto, da para sacar una palabra, que es la palabra gracias. Gracias, que además creo que es una palabra que deberíamos utilizar más a menudo, ¿no? Yo doy las gracias porque nos acompañéis en este paseo a través de, iba a decir de las ondas, pero ahora muchas veces la manera de transmitir la imagen varía pues, en función desde dónde nos veis y cómo nos veis. Pero yo creo que deberíamos de dar gracias continuamente, primero cuando pedimos las cosas, ¿no? Y ya no por educación, sino por, creo que es una especie de intento de contagiar de buenas sensaciones. Gracias cuando las pedimos, gracias cuando nos las dan. Y si seguramente pensamos un poco, algo que no cuesta demasiado, digo pensar, estoy seguro y convencido que si nos adentramos un poco en nuestro interior más introspectivo, tenemos al menos más de una docena de razones para dar las gracias, ¿no? Yo doy las gracias muchas veces y saben que como presumo de ser padre, por ver la sonrisa de mis hijas. Doy las gracias por poder estar aquí, porque me permiten equivocarme cada semana haciendo el programa. Gracias por contar con la gente con la que cuento, con David Barbero, con John Fano y con Willy. Gracias por muchas razones, incluso gracias porque no me salen las cosas como yo quiero. Y en eso lo intentamos convertir en reto, ¿no? Con esta palabra en la que creo que de verdad deberíamos utilizar más a menudo, y ya que sé, pongámonos una cifra, digámosla 100 veces al día, que no pasa nada. Porque probablemente, y alguna vez lo he comentado con John Fano, no podemos, o no puedo, quitar el hambre en el mundo, ni que desaparezcan las drogas, pero sí podemos contagiar con nuestra positividad, con nuestro entusiasmo, con nuestras ilusiones, aunque sean pocas, en nuestro entorno más próximo, ¿no? Y estoy seguro que si por cada de las cosas que hacemos, por habitual y ordinaria que sea, damos las gracias, yo creo que las cosas nos van a ir mejor a todos. Con esa especie de entusiasmo y esa especie de contagio el que quiero transmitiros, quiero daros las gracias. Hola, soy Cenet y mando un saludo a toda la gente de La Visita. Hola, soy Jean Paul, de Jean Paul Espacio Moda de Leioa, y me gustaría mandaros un fuerte saludo a todos. Hola, soy Susana Baiza y mando un saludo enorme para todos los de La Visita. Hola Javi, un saludo a todos nuestros amigos de La Visita. No sé si lo pronuncio bien, pero es Cumaná, es una localidad venezolana, donde un 16 de noviembre nació nuestro invitado de hoy. Su padre, un exiliado de la Guerra Civil Española y militante del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, deciden que tanto él como sus 3 hermanos deben educarse en el País Vasco. A los 7 años se queda a cargo de sus abuelos y regresan a San Sebastián, donde cursa estudios con los marianistas. En el año 65 se traslada a Bilbao para estudiar en el Santiago Apóstol, pero creo recordar que por esas fechas, y según me documentan, fallece su padre en Venezuela. Regresa para permanecer durante 10 años allí, donde estudia periodismo y sociología en la Universidad Católica de Andrés Bello de Caracas, regentada por los jesuitas. Conoce allí algunos la recordarán, a María Esther Solabarrieta, con la que se casó en 1976. En esa época fue nombrado presidente de Eusko Gaztedi Indarraegi, en las Juventudes del PNV, en el Centro Vasco de Caracas. En agosto del 75 vuelve de nuevo a San Sebastián y dirige la publicación del PNV Euskadi. Al salir el PNV de la clandestinidad, fue elegido en 1977 el consejero regional del PNV en Vizcaya por el Bizkai Buru Batzar, cargo que ocupó hasta 1980 bajo la presidencia de Carlos Garaikoetxea. Luego podríamos seguir Congreso, Senado, la política como forma de vida, aunque de vez en cuando escribe libros rebeldes, que presenta, como hoy, ante nosotros, Los jarrones chinos, de Iñaki Anasagasti y de Segundo Olaveaga. Olaveaga. Un barrio de aquí.
Sí, el barrio, ¿cómo se llama? ¿El finlandés o el barrio...? Sí, porque llegan los barcos, ¿no? Los Con barcos, bacalao, llevan allí los con barcos. bacalao. ¿Qué tal estás? Fantásticamente, muy bien. Oye, Un sitio bonito, un restaurante bonito, un día bonito. Pues fíjate cómo, en esas cosas que le suelen gustar a Jon Fano, cómo podemos enlazar toda la historia, porque hemos estado comiendo en un sitio arroz. Sí, El arroz es un producto muy consumido en Oriente, Sí. en China, Sí. y hasta aquí nos traen los jarrones chinos. sí, sí. Y el arroz a la cubana, que es bueno, buen plato, sí, ¿eh? buen plato, Es buen sí, plato. Sí, sí. El arroz a la cubana. Pero habíamos dicho que de vez en cuando había que diversificar la dieta, porque si uno solamente come arroz se queda pequeñito. Entonces hay que diversificar un poco para poder crecer. ¿Y qué recuerdos de la comida venezolana tienes? Muy bueno, porque incluso Seguro que hay algún seguimos... sabor que te voy a... Sí, sí, sí. Hay una cosa que se llama la arepa, Arepa. que está hecha con harina de maíz. Y la harina de maíz, bueno, y luego la yaca, así como aquí el turrón es para Navidades, ahí es la yaca, ¿no? Que es también con harina de maíz y envuelto en una... Yo creo que la comida del trópico es una comida muy sabrosa, ¿no? No es muy diversificada, pero está muy bien. Y nosotros la seguimos comiendo aquí. ¿Ah, sí? Sí, 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 porque los elementos, la harina de maíz es fundamental. Lo puedes encontrar. Y vas a cualquier supermercado y tienes harina de maíz, cosa que no hay en Caracas por motivos políticos y sin embargo lo tienes en cualquier supermercado aquí. Y es muy buena, ¿eh? Te recomiendo una arepa. Arepa. Una arepa, por ejemplo, hay una que se llama Reina Pepiada. Pues yo soy muy de hacer, o sea, yo soy a veces tan fanfa, tan bilbaíno, pese a que aprovechamos para mandar saludos a la gente que nos ve desde Tele Vitoria, Tele Donostia, a pesar que nos ven en muchos sitios y, como te decía, a través de internet unas veces no sabes qué fronteras puede llegar a tener, con ese saludo a la gente de Tele Bilbao, Tele Vitoria y Tele Donostia. Estamos en Bilbao, estamos en el restaurante La Ruz, en la calle Uribitarte, el número 24 de Bilbao, y esto venía un poco a colación. Se me ha ido un poco el santo, me a colación, me hablas de la arepa. ¿Cómo se hace la arepa? Yo soy muy de hacer. La arepa de maíz es harina. ¿Harina? Vamos a poner, yo soy de cantidad. Sí, sí, Cojo no. Y un le vaso tienes de harina. agua y la ¿Cuánto haces agua? la masa. Bueno, un poco para que no se te apelmace, para que quede un poco suelta. 1 kilo de harina. Y sí, y luego nada más. Y luego ¿Un chorrito de agua? Sí, y luego la manipulas, le das forma y la fríes. Y es frío y ya está. Y eso, luego lo partes por la mitad, le metes un jamón, le metes lo que tú quieras, le metes carne mechada, le metes tomate, le metes pimiento. Esa es la reina pepiada, que se llama así porque hubo una reina de la belleza en Venezuela. Venezuela tiene mucha fama de reinas, de mises, ¿no? El culto de la belleza de las chicas ¿no? es muy... Entonces hubo una muy famosa en el año 58 que se llamaba Susana Duig, y entonces le pusieron el nombre, pues por eso, reina pepiada, ¿no? Pepiada es muy guapa, Sí, como muy... muy exuberante. Y Y sí, entonces... No, perdona. Sí, sí, por y eso- entonces, bueno, pues y nos solemos reunir a comer arepas y a comer... A mí el trópico, yo nací a 5 metros del Caribe, a pesar de que vivo aquí a 5 metros del Ibaizábal, del Nervión o de como se llame, porque nunca he sabido cuándo empieza el Ibaizábal y cuándo termina el Ibaizábal y cuándo empieza el Hermón. Cuando una agua Sí. empieza a ser dulce, otra salada. Pues fíjate, Ahí la ría. mira, el que fue presidente de Venezuela, Rafael Caldera, que es el del nombre de jarrones chinos, me dijo, ¿tú sabes la diferencia de un río de una ría? Pues yo no sabía. Y me A dice, mí me la han enseñado así, como te estoy contando. ¿pero qué es una ría? La ría es aquella parte, digamos, que se canaliza a través de una ciudad, pero que tiene agua salada. Exacto, ¿pero por qué? Porque es un Porque entrante, es el un mar- entrante, del mar, eso es una ría. Es un entrante del mar, sí. Pero no, eso no lo sabe todo el mundo, ¿eh? Ah, no. O sea, que tú tienes Oye, ya lo que no un sabe todo máster, el ¿eh? mundo. No, pero no. Al final, yo recuerdo cuando una vez me presenté para unas oposiciones, una de las partes que era hacer una redacción sobre cómo quería que fuera Bilbao. Y yo me acuerdo que me explayé allí, pero mi eje central, igual que el eje central de Bilbao, creo que es la ría, me centré en la ría. Y me centré en que imaginaba un Bilbao en que la ría fuera no navegable, sino la gente se pudiera bañar. Yo como también vivo aquí al lado, y sería fantástico con la toallita, pegarme un chapuzón en la ría. Pero fíjate, tú como has recordado que también se ve en Donostia esto, ¿no? Este programa, sí. ¿no? Yo he vivido 5 años en Donosti, tiempo ¿no? has vivido. Sí. Y sin embargo, el río Urumea no tiene la misma importancia lógica que tiene la ría. Porque no vertebra la ciudad. Y sin embargo, sí lo tiene la Concha. Sí, bueno, es fácil. Es normal, entender, ¿no? sí, Es es normal, decir, que sí. es un poco la Sí. parte... Pero yo, por ejemplo, que vivo la mitad de mi vida en Madrid, que no tienen río, bueno, tiene la ría Manzanares, el río Manzanares, ¿no? Nada, de nada, está Que por cierto, muy canalizado ya. donde yo nací en Venezuela, el río se llama Manzanares. ¿Ah, sí? Y hay una canción que dice, Río Manzanares, déjame pasar, Río que mi madre Manzanares, enferma... Déjame pasar. Es Ese una ese especie de cumbia. ese es de Cumaná. Sí. ¿Ah, Es- sí? Es de Cumaná, de donde yo nací.
Oye, ¿cómo es Cumaná? ¿Muy grande, muy pequeño? Cumaná es la capital del estado Sucre y se llama Sucre porque ahí nació el general Sucre, que era el segundo de Simón Bolívar. El gran mariscal de Ayacucho, que la verdad le llamaban el Abel de América, ¿no? Era un tipo inteligente, lo mataron. Lo mataron en un complot que hubo allí, pero un tipo muy, muy listo. Me das pie con lo que me dices a una cosa que el otro día le hablaba con David. Te voy a hacer la prueba a ti. ¿Por qué era conocido el general Prim? Era de Reus. De Reus, el pueblo. Ese es el Sí, pueblo. había sido un poco de todo. Y le trajo al rey Amadeo de Saboya y lo mataron en la calle del Príncipe. Ahora hay una discusión cómo lo mataron, si lo ahorcaron o no, lo... por ahí, porque Y yo viví en la calle Prim, en San Sebastián viví en la calle Prim, número 59. bueno, pues el general Prim, una de las cosas en las que ha conseguido trascender al cargo del tiempo, sobre todo en la zona de Reus, es porque se empeñó que hubiera mar en Reus, siendo y hay un canal construido ¿Ah, sí? que va desde el Mediterráneo hasta Reus. Eso no sabía yo, eso no sabía. Por esas Pero cosas- me da la impresión de que era un tipo listo y que por eso lo mataron. Lo mató el general Serrano. No, eso ya tanto ahí hasta ahí ya no sé. Sí, sí, un complot. Oye, pero aquí como dicen, hemos venido a hablar de tu... Oye, ¿cómo se llama tu padre, por cierto? Mi padre, José Luis, José Luis. nació en Bilbao, sí, era pelirrojo. Y en Venezuela le llamaban el catire. ¿Él? El catire, Catire, ¿por qué Catire? porque allí en Venezuela, en el trópico, le llaman a los rubios catire. Catire, ah. Y La Catira es la novela de Camilo José Cela, que además fue una novela encargada por el dictador Pérez Jiménez, y estuvo Camilo José Cela, estuvo viviendo en no Caracas, sé tampoco y eso. escribió una novela que se llama La Catira. Sí, sí, el catire y la catira. Pero al extranjero, además mi padre como era blanquito y rubio, le llamaban el catire, pero le llaman el monsieur, que es una especie de formación de monsieur. Monsieur. En Venezuela, si tú eres extranjero, eres monsieur. Monsieur, monsieur. Y las mujeres es misia, la misia. Mi madre era la misia. Y mi madre, como se llamaba Iciar, Iciar le sonaba muy raro, no sabían eso y tal, le llaman Misia Isidra. Fíjate, y Misia, que no tenía nada que ver con Iciar, ¿no? Pero le llaman Isidra, la señora Isidra. Bueno, pues se quedó con la señora Isidra. Ya tienes 4 hermanos, una chica, No, somos 4, sí, una chica y 3 chicos. una chica y, Sí. y 3 chicos. Un hermano que vive en Donosti, que es médico. Otro hermano, Coldo, que fue director del Festival de Cine de San Sebastián y director de TV, que se llama Coldo. Sí, Y otra estaba hermana que... relacionado. Él fue el que llevó a Sobera a la tele. Sí, sí, Que hizo, sí. entre otros, por ejemplo. Entre pues, otros, sí, sí, sí. Sí, él fue... En su mundo, él estudió aquí en la Universidad de Deusto con el famoso padre Bernaola, ¿no? Estudió abogado economista. No sé. Y entonces mi madre y todas las madres querían que estudiara una carrera seria. Estudió una carrera seria. me Pero estoy lo que mundo. a Coldo lo que le gustaba era la televisión, la producción, el mundo audiovisual. el mundo de... Y a eso a mi madre le parecía poco serio. Pero sin embargo, mi hermano estaba absolutamente volcado y siempre ha estado en Eso es lo esto. que decían todos. A mí mi padre, yo fíjate que muy de crío empecé en la radio, decían, tú primero haces algo... Sí, sí, haz una carrera y luego tal. Y luego este. Y luego Pues a este. mí es que lo que me gusta es esto. Claro, o sea, claro. decir que- Pero esos son las madres y los padres. Y sin embargo luego se pasan toda la vida viendo la televisión, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tienes un hijo y una hija. Hijo e hija, sí. Un hijo y una hija. ¿Qué años tienen? 19 me has dicho. 20 y 19. 20 y 19. Sí, uno Y- es en Iker y la niña en Nayara. Y me has dicho que no te dejan ver la tele a ti. Bueno, porque, por ejemplo, hoy quería ver la noticia, que era la noticia, ¿no? Los, lo que era noticia. los verificadores de ETA. Y que ella hoy la quería salsa ver, ha venido, ha venido, sí, que hoy la salsa entonces ha venido. ella quería ver este programa que hay sobre chicos y chicas Sí, el y Delma, tal, y igual. sí, sí. Pues no había manera. O sea, ETA y los verificadores. No tiene Yo competencia. clandestinamente, no. Quien manda en el mando ¿Quién manda? es el que manda en casa. Bueno, sí, sí puede ser. Sí, sí, O sea, que tú en tu casa mandas poco. mando muy poco. Oye, ¿cuándo ves a tu mujer? Porque si esto día en Madrid, porque No. ¿y tú que estás en Madrid de lunes a Lunes a miércoles, jueves. miércoles, jueves. ¿Eh? Por eso los matrimonios de los diputados y senadores bien. duran mucho, ¿eh? Oye, ¿qué es más guay, ser senador o diputado? En la política española, yo que puedo comparar, porque he estado 18 años en el Congreso y llevo 10 años en el Senado, te puedo decir dos cosas. En primer lugar, que la política del Congreso es mucho más dinámica, Más mediático pero también. más mediática. ¿Pero por qué? Porque los periodistas están en el Congreso. Pero los periodistas no están donde está la noticia, sino donde están ellos. Yo siempre me peleo con ellos. Digo, vosotros sois malos periodistas. El periodista tiene que ser un cancerbero de estos que tiene que estar... Ahí al quite, Sí. ¿eh? Y hay cantidad de noticias que se producen, por ejemplo, en el Senado, y sin embargo pasan totalmente desapercibidas porque no tiene visibilidad. Entre otras razones, Porque no le dan visibilidad. claro. no le dan visibilidad.
Pero sin embargo tiene, mira, el Senado es el Congreso bis y podría ser mucho más porque tiene competencias en representación territorial. Ahí tienes, por ejemplo, está Montilla, que fue presidente de Cataluña, está Areces, que fue presidente de Asturias. A mí me han dicho que iban un poco los No, elefantes. Bueno, eso es verdad, Eso me dio pero no así. es toda la verdad, porque hay elefantes, pero hay mucha gente joven, donde la mandan para foguearla. Sí, para que se vea... Sí. como- A mí, por ejemplo, me preguntaron, ¿por qué estás tú en el Senado? Porque me ofrecieron ir al Parlamento Europeo. Y yo al Parlamento Europeo no me apetecía nada. Eso también ya que me ha dicho que... Había que pasar de galaxia, ¿no? Y dije, mira, entre 750, que todo el mundo te pregunte, ¿y usted quién es? Y entonces tú tienes que montar el rollo, yo soy un tipo de vasco y no ahí. sé qué, tal, ETA, no sé qué, no, dije, ni hablar. Y además, claro, tenía ahí niños pequeños y dije, mira, preferí ir al Senado, donde puedo hacer otra cosa, entonces escribí Oye, libros. si me dicen que el Senado no vale para nada, ¿para qué vale el Senado? Porque yo he oído varias veces, y no te lo pregunto con ingenuidad. No. Que si el Senado se va a quitar... Bueno, pero en Francia existe Senado, en Italia hay Senado, en Alemania hay Senado, en Gran Bretaña Bueno, hay eso no Senado. vale como razón. en ¿Vale esta- para algo el Senado? Debería valer. Y si Euskadi fuera independiente, debería tener un Senado. Lo que pasa es que no se utiliza como se tenía que utilizar y como está planteado que se utilice. Tenemos en este momento una reforma del Senado, una de las muchas. Todas las ¿Pero leyes de obras autonómicas. o de- De contenido. No, porque la piscina Pero famosa del ¿sabes lo que Senado pasa? también. Que no, es falsa. Que no sé. Yo tengo ganas de escribir un libro que se titulase. Oye, lo que me queda claro es que trabajar en el Senado da tiempo para hacer un libro. Pero yo creo que la gente ocupada es la que hace cosas. ¿No te También- parece? Sí. Yo siempre Porque digo la gente no, que es vaga en el Congreso, es vaga en el la Parlamento mejor Vasco. manera de llegar tarde a un sitio es no tener ocupación. Claro. Tú sacas tiempo de donde no lo hay, ¿no? Vamos, de como- Te organizas, ¿no? Sí. Cuesta de organizarse. Y sobre todo estar con las antenas puestas. ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que interesa? Y entonces, bueno, Sí, pero cómo no, perdón. Encima es mi padre. ¿Cómo me puede llamar? Es que tengo el teléfono, le utilizo como para que me cante los tiempos. Y se me ha olvidado apagarle, encima es mi padre. bueno, oye, ante Como mi eso... padre. Chencho, ahora te cojo. O sea que estoy aquí hablando con el señor Nasagasti y como Sí. me he puesto la pajarita de don David Barbero, la que él me regaló y bajo la indumentaria de la gente de Jean Paul Spatium en Leioa. ¿eh? Pero estamos hablando del Senado, que es algo muy... No, sí, mira, el Senado es un congreso bis, tiene la misma capacidad de control al gobierno, el presidente del gobierno va allí, los ministros van allí, o sea, tú haces la misma política que puedes hacer en congreso, la misma, ¿cómo es un exactamente día a la día? O sea, misma. ¿a qué hora vais a trabajar ahí? No Pues, sé, hombre, o igual no hay hora, no sé. Hombre, ahí empiezas a las 9, sí. Llegas a... Sí, ¿me has dicho que llegas, vienes a miércoles, jueves, estás Sí, en Madrid? sí, tienes proyectos de ley. Yo, por ejemplo, esta semana hemos aprobado el proyecto de ley de acción exterior. Y entonces, claro, lógicamente, cuando tienes eso, tienes que hablar mucho con mucha gente. Tenemos el proyecto de ley de seguridad privada. Fíjate, con la seguridad privada yo me he encontrado que, aparte de los seguratas, que me han venido los detectives. Es decir, mucha gente que de alguna manera cualquier proyecto de ley le toca y que le toca sus intereses, te vienen. Claro, eso, oye, Tienen que defender sus que es de lo intereses. mío, que va a ser de lo mío, ¿cómo va a Y entonces quedar? tienes que atender a mucha gente que, lógicamente, eso no es noticia. Pero tienes un trabajo de atender gente mucho y si su enmienda que te proponen es interesante, trabajarla para que te la admitan luego. Tienes que hablar con la Secretaría de Estado, es decir, que hay un trabajo intangible que no se ve, pero que está ahí, que tiene su valor, ¿no? Y luego tienes la capacidad de controlar al gobierno. Por ejemplo, ahora que hay líos en Venezuela, entonces me llaman de Venezuela y ¿Tú me te has dicen, oye... posicionado ya con Sí, bueno, con Anti-Chávez? anti-Chávez, a favor de la democracia. Vale. Y entonces, y además aquí, voto aquí en el consulado de Venezuela. Porque es que está doble aquí. nacionalidad. Doble nacionalidad. Oye, el otro día vi que había ahí justamente ahí en la placita una especie... ¿No estarías tú en esa algarada? Estuve en la Plaza Levante, en San Ignacio, el domingo pasado. Y el sábado estamos en la Plaza Nueva. Es decir, así como Ucrania se ha llevado la noticia porque ha habido 26 muertos, Sí, en Venezuela ha habido ya 4 muertos, ¿eh? Cada muerto es una tragedia, ¿no? Sí. Y la última, una chica jovencita, una Miss de belleza, ¿no? En el estado de Carabobo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esos regímenes son dictatoriales, son autoritarios, no toleran la libertad de expresión, te coartan la libertad de expresión, matan. Por ejemplo, el otro día le vi a Maduro diciendo, como la CNE nos molesta, fuera de aquí. ¿Cómo un presidente de un gobierno, de un estado puede decir eso, no? Y sin embargo lo dice. Y entonces tienen un sentimiento de soledad. Porque a fin de cuentas Venezuela fue un país de acogida, de exiliados, de republicanos fundamentalmente,
y sin embargo cuando ellos lo están pasando francamente mal se sienten un poco solos, porque hay intereses. Venezuela tiene petróleo, pero en Venezuela está Iberdrola, está el Santander, está el BBVA, y entonces el gobierno español se tienta las ropas antes de hacer un comunicado. Sí, por ejemplo, posicionarse. el PNV ha hecho un comunicado preocupándose por la libertad de expresión en Venezuela. Fíjate qué cosa, ¿no? Libertad de expresión en Venezuela, que haya paz, que la gente se lleve bien y que no haya represión. Llamadita del consulado de Venezuela. ¿Qué pasa? Les molesta, Están encordeando aquí. les molesta. Pero ¿Y bueno, es ser difícil nacionalista vasco en Venezuela cuando tú eras un crío? no, porque yo vivía un poco en una burbuja. Es decir, en Cumaná, está en el oriente de Venezuela, éramos una familia donde había otras 50 familias vascas también, o exiliadas. Vivíamos un poco endogámicamente, ¿no? Pero íbamos, yo por ejemplo, donde yo fui, mis primeras clases fue en el Instituto Santa Inés, yo con todos los niños venezolanos, negritos, no negritos, indios, no indios. O sea, yo me eduqué un poco en la pluralidad. A mí cuando vine aquí me pareció una sociedad muy cerrada. En cambio, yo venía de un sitio muy abierto. Dices con 7 años, me parece, ¿no? Sí, con 7 años. Y me ha Pero dicho 23. yo hablaba con Boris Izaguirre en aquella época. ¿Tú te imaginas? Un Bueno, niño sí. con los ojos grandes que llega a una clase en el abril del año 56, 57, y te dicen que tienes que hacer la primera comunión y además mi padre logró que yo no estudiara formación del espíritu nacional, que en aquella época de preuniversitario ¿Qué era? No sé, alguna te obligaban a nacionalista estudiar español. formación, que era un poco esta asignatura que ahora ya no sé cómo se llama, porque en tiempo de Zapatero era educación para la ciudadanía, o no sé cómo se llamaba, ¿no? Pues en aquel momento se llamaba formación del espíritu nacional. Formación del espíritu nacional. Y la daba un policía nacional, que teníamos el cuartel de la policía al lado del colegio. Y todo eso, y lo primero que hicieron fue, claro, mis padres se conocían en el día de San Ignacio, a mí me ponen el nombre de Iñaki, y lo primero que hacen en el colegio es cambiarme el nombre, ponerme Ignacio. Y entonces mi padre dice, hombre, pero si a este niño le hemos puesto el nombre de Iñaki, está registrado, está bautizado, ¿por qué a usted le van a cambiar el nombre? ¿Por qué? Y entonces logró que me llamaran Iñaki. Menos en el ABC aquí, en el ABC solamente me cambiaron el nombre a Iñaki cuando la infanta Cristina se casó con Urdangarín. ¿Ah, sí? Entonces, como Urdangarín se llamaba Iñaki, y entonces no podían llamar a Iñaki a Urdangarín y a mí Ignacio, y entonces me empezaron a poner Iñaki. Y alguna vez yo a Luis María Ansón le decía, oye, pero la contestación que me dio Ansón es que Iñaki es un nombre que se lo inventó Sabino Arana. Y digo, bueno, ¿y qué importa? Como se lo hubiera inventado el niño de la bola, pero no importa, pero mis padres me pusieron ese nombre. Pero bueno, son cosas del pasado. Que no se llamaba, por cierto, Ignacio de Loyola, sino Íñigo de Sí. Loyola. Ignacio es un mote, porque él igual no se llamaba Íñigo, se llamaba Eneco o algún nombre así. Se llamaba Íñigo. Sí, Íñigo de Loyola, pero se cambia el nombre a latín. El latín es Ignacio, que significa fiero. Ah, sí, no lo sabía. Ignatius, sí. No sabía Sí. esa historia. Yo me imagino que San Ignacio de Loyola debía saber euskera, porque un tío que nace en Azpeitia hace 500 años, que allí no se hablaría, en las aldeanas y toda esa gente hablaría en euskera, ¿no? Sí, porque además incluso ahora, a día de hoy, todavía de la manera que está estudiando, ¿todo en euskera? No, yo entiendo, fíjate, mira, mi padre era muy militante con el euskera. Mi padre se pasó toda la vida aprendiendo euskera y nunca aprendió euskera. Bueno, yo también, Porque, voy estudiando euskera. en cambio, mi madre sabía perfectamente euskera. Entonces, cuando nazco yo, traen una chica de Astigarraga, familiar de mi madre, para que entre mi madre y la chica hablaran euskera y yo aprendiera. Pues ya sé, ya lo oí. Pero mi madre y la chica hablaron en castellano y yo me quedé. No puedo ser Lehendakari por eso. No fastidio, no puedo por eso. Es una broma. Bueno, pero es una Es sí una broma. que ahora que lo has dicho me ha dado pie, es que yo no sé con qué Lehendakari fue, no sé si sería con, pues supongo con Ibarretxe. ¿Antes de Ibarretxe que estaba? No, Ibarretxe no sabía, pero lo aprendió. Pero Ibarretxe tiene cabeza muy dura. Ya, pero lo que me digo es que yo creo que, o por lo menos a mí me llegó, que fue muy criticado, creo que fue Ibarretxe, porque para ser conserje de escuela te pide no sé cuánto euskera, y para ser Lehendakari no pedían nada. Bueno, Pachi López, ¿no? O Pachi, sí, no sé con quién fuera, Pero con bueno. quién sería. Oye, hablando de Pero Pachi, además en el caso de Pachi López, en mi caso, somos hijos de una generación y de una situación aquí, de este país. ¿no de la generación AGB? No, somos de la generación Preu. Yo sí, a la generación de la EGB sí le puedo pedir que sepa euskera, o a la generación ESO, pero a la generación Preu no. Y además yo creo que en una sociedad sana, eso se tenía que comprender a la primera, sin embargo no se entiende. Porque además el que sabe euskera no tiene ningún mérito en saber euskera, Claro. porque lo ha aprendido en casa. Sí, sí.
Oye, hablando de Pachi López, digo, está bien, yo que tengo la suerte y presumo además de ello, digo, pues no puede ser que no. No, a mí en general me caen todos mal. Los de uno, los del Pepe, papá, pupú, en general me caen mal. Bueno, mal. No sé si la palabra es no comulgo, pero no viene bien que haya una regeneración, o sea, me explico, que esa especie de hegemonía de que durante mucho tiempo un partido, sea el que sea, me da igual, esté gobernando, no viene bien que haya, no habría que inventar una ley que diga, no, pues cada 4 años tiene que ser uno, o 8, sí, no viene. ¿Ha venido bien que haya habido alternancia, que el PSOE haya gobernado? Yo creo que sí, porque eso regenera a los partidos como regenera a la sociedad, ¿no? Otra manera de ser, otra manera de enfocar, otra manera de... y además es bueno, yo creo que la gente cuando... hubo muchos comentarios, estamos hartos del PNV durante 30 años demasiado, y eso te crea vicios, te crea funcionamiento, te crea intereses, te crea sinergia siempre con los mismos, no viene mal. Lo que yo sí pondría es una ley de que la gente no pudiera estar en los cargos ejecutivos, que son los que manejan tela, porque nosotros lo único que manejamos es el bla, bla, bla. O sea, yo creo que en general... pero el que maneja dinero a los 8 años se tiene que ir a otro sitio. Pero indudablemente, pues, sí, yo eso sí lo creo, pero de una manera militante. Militante, yo creo que la renovación tiene que ser... Bueno, eso lo hizo Aznar. Aznar se comprometió 8 años y estuvo 8 años, y renunció, y no, ahora incordia por ahí, ¿no? Y de ahí viene un poco lo de jarrones chinos. Oye, pero claro, cuando tú te quedas con 50 años, con todo el poder que tú has tenido, y resulta que ya te conviertes en un mindundi, pues eso te crea una situación de desubicación política y personal. Oye, el tío me decía precisamente que iba a decir Atucha, que Azcuna no quiere dejarlo, pese a que el partido le esté diciendo que lo deje, porque se encontraría en una especie como de vacío. Vacío, es una persona que ha sido tan influyente, que tan querida, tan no sé qué, de repente se... Bueno, y de hecho... Pero lo importante es que le funcione la cabeza. Yo creo que le funciona bien. Pero antes Otra de que cosa te es echen, que... mejor que te irte tú, ¿no? No sé, ¿eh? Ah, bueno. Digo yo, no sé. Sí. No sé cuál es la circunstancia de la historia, y efectivamente estamos hablando de una persona como es el alcalde de Bilbao, que goza de una gran simpatía. Pero la gente se ha olvidado de la historia. Nosotros aquí, las primeras elecciones en 79, iban a las elecciones el Partido Socialista. Un tal José Luis Ibáñez, que era, ni te suena, ¿verdad? Sí. Pues había sido un hombre valiente que se había enfrentado a la alcaldesa de Bilbao. Hizo una campaña fundada en Ibáñez de Bilbao. Ibáñez de Bilbao, que hay una calle aquí, ¿no? Y se daba por hecho, había sido Pero no marino, sé qué... Ibáñez de Bilbao fue marino. Sí, bueno, pero este ganaba las elecciones. Y nosotros no tenemos candidato. No tenemos un candidato tan solvente como podía ser José Luis Ibáñez. Y además encontramos a Lazo. Yo estaba en la ejecutiva del PNV en aquella época. Le ofrecimos a Macua. Macua nos dijo que prefería ser el candidato a diputado general. Le ofrecimos a Michel Unzueta, un abogado que había sido portavoz en el Senado, y nos dijo que no, y no teníamos candidato. Y entonces al final encontramos una persona que se llama John Castañares, Sí, me acuerdo. que era una magnífica persona que trabajaba en el Banco Bilbao, que era soltero, y convertimos todas las debilidades que podía tener el candidato. Soltero, tiene más tiempo para dedicarse a la política. Trabaja en el Banco Bilbao, sabe de números, y además Bilbao necesita saber de números porque el desastre que nos habían dejado era terrible. Le llevamos a Londres, vimos cómo se había arreglado todo el tema del Támesis y todo eso. Vamos a hacer con la vía de Bilbao, porque ahora se ponen las medallas todos estos, pero la ría de Bilbao no se podía estar limpia si no hubiéramos empezado con John Castañares en el año 79. A mí eso es lo que me fastidia un poco de la política, el poco reconocimiento que hay al trabajo de los demás. Porque esto ahora no tiene mérito. Tiene mérito el haber apostado por eso. Pero si te podrás bañar en la ría porque hubo alguien que tomó la decisión en el año 79 para limpiar la ría. Y entonces, bueno, total que lo logramos, que ganara las elecciones, y luego, bueno, el siguiente fue Robles, luego el siguiente... Hubo mucho chiste sobre que todos los nombres se iban a Castañares, Robles, ¿quién va a ser el siguiente? ¿Un Alcornoque? Sí, y Olivares, tenemos un candidato que se llama Pedro Olivares. Pero luego fue Gorordo, luego fue Betty Doña Betia. Luego Betty Doña Betia en transición un poquito. Sí, Ortuondo. Pero fíjate, Ortuondo, es curioso. Ortuondo fue candidato, alcalde de Bilbao, 8 años. Tú preguntas aquí por Ortuondo y nadie sabe. Sí, algunos sí, yo creo que sí. Bueno, la gente viciosa como tú, o gente que está muy metida. Pero en general, el bilbaíno en general ni se acuerda. Es decir, la política es una trituradora tremenda.
Y si tú no estás un poco al tanto de los temas, la gente te olvida a la Y primera. además, si se olvidan de alguno, vas tú y haces un libro. Para que no se Hombre, olviden. por supuesto. Quiero preguntarle, he perdido el control del tiempo, no sé cómo vamos, Willy. Quiero preguntarle, a ver si sabe exactamente, y voy a dar paso y pie, si te parece, a don David Barbero Pérez, del que, a las muy buenas, don David, siempre es un placer tenerlo. Vengo a molestarlo siempre. ¿Por qué? Pero Mister Camareros. Me estás molestando, pero... Vengo a llevar las tazas precisamente, ya sé que vengo a Oye, pero si molestar. usted iba a tener su momento ya, ¿para qué interviene Sí, ahora? Luego lo tengo cuando las barbas de tu enemigo, o tu enemigo en este caso, vecino, veas, nada más. bueno, pues, veas cortar por las tías a remojar. ¿Qué? Muy amable, señor senador, senador, perdón. Senador, senador. Qué bien vestido ha venido hoy usted, ¿eh? Es Parece que me has mentira. elegido tú la ropa, yo. Claro, por eso lo digo. Oye, John, bueno, si estuvimos en Estados Unidos, un senador en Estados Unidos es algo muy importante, ¿eh? Ah, bueno, Aquí no, ¿y ¿eh? no? Aquí que va, aquí Luego es hablamos. el... Yo me llevo esto, que es a lo que me tocaba. Bueno, bueno. ¿Cómo le gusta a John, Willy? Gracias por venir, gracias por Gracias, venir. gracias, venga, gracias. David, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás buscando novia? No. Pues ponte bien el cuello de la camisa. ¿Ah, sí? Que estás ahí. John, tanto que estás cuidando ahí, que estabas con el cuello por arriba, otro para abajo. ¿eh? Siempre me gusta decirlo y ahora más que está aquí el señor Ana Sagasti, también de la generación fundador del Preu. porque quiero hilarla esta. Fundador de unas tertulias de las que cada día tienen más éxito. Fundador de las tertulias Escena S.21. Fundador, uno de los fundadores de la Euskal Irrati Televista, de ETV, allá cuando fuiste a Hannover, un grupo de gente para montar una televisión aquí. Fundador de la UPV, de la Facultad de Periodismo en la UPV. De Della. Es que ahora iba para ello. Perdón. Quiero hacerte dos preguntas, A ver. David. Una, ¿cómo se llama ese tipo de objetos que la gente, que tienen mucho valor, pero que la gente no sabe dónde colocarlos? Florero, jarrón. Y además, si lo ponemos lejos, chinos, japoneses, orientales. Por ahí va la cosa. Ahí va. ¿Eh? Los jarrones chinos. Jarrones chinos es el título, ya hemos llegado por fin. Por fin. del Y, último y- libro y que además, acaba. y además, no supongo, sino que sé, porque conozco el libro, en ese sentido, es decir, personas que han tenido en política, fundamentalmente, te refieres a la política, una situación de privilegio, de importancia o de decisión, y de repente pues se encuentran en dónde lo coloco, ¿verdad? Sí. O sea, qué escaparate, qué muestrario, qué persiana, o sea, ¿dónde lo coloco? Te cuento la historia de las expresiones. Jarrones chinos es el título Sí. del último libro de Iñaki Anasagasti, y de ahí que hacía ese juego. ¿Por qué jarrones chinos? Y ya me Bueno, decidí. tú has empezado preguntándome por mis orígenes americanos, porque América tiene mucho encanto y sobre todo tiene ese realismo mágico, ¿no? Y sobre todo juega mucho con las... A mí es dulce, Sí. es Pero sensual. yo he traído muchas expresiones de Venezuela en mi léxico político, que algunas de ellas han sido aplicadas aquí, ¿no? No sé si recordás cuando vino Monseñor Blázquez y hubo un lío, y entonces yo dije, loro viejo no aprende a hablar. Esa es una expresión venezolana, no es mía. Y en este caso concreto, Felipe González fue presidente de gobierno, 14 años, era diputado y dejó de ser diputado. Y entonces empezaron declaraciones muy raras, de todo tipo, y además metiéndose con unos, con otros, más allá. Y yo recordé una expresión del presidente de Venezuela, Rafael Caldera, que estaba en la misma situación que el propio Felipe González, y dijo, mira, los expresidentes son como los jarrones chinos, muy valiosos, pero nadie sabe dónde ponerlos. Y entonces le debió gustar mucho a Felipe González y se la apropió él, ¿no? Y yo siempre que le veo a Felipe le digo, me tienes que pagar derechos de autor. Me dice, ¿Ahora un jarrón chino? por supuesto que no te voy a pagar, ¿no? Y entonces, cuando me pidieron un libro, porque generalmente los libros que he escrito últimamente me los han pedido, ¿no? Te entiendo que te han pedido. Me lo han pedido. Y dije, bueno, pues voy a poner con el excusa de los jarrones chinos, voy a contar las relaciones que hemos podido tener con estos presidentes en un momento determinado, porque me he dado cuenta, por ejemplo, yo tengo un hijo de 20 años que me empezó a preguntar sobre la Loapa, que parecía un hombrecito muy raro, y que ¿eso qué es? Y sobre el GAL, y sobre el Izaola. Y me di cuenta que yo, claro, pertenezco a una generación del Preu, que sabemos eso, hemos vivido intensamente eso y pensamos que toda la vida es eso, pero que las nuevas generaciones no tienen absolutamente ni idea de lo que fue aquello, ¿no?